El objetivo de este contrato es paliar de inmediato y lo más antes posible las desproporcionadas listas de espera que tiene ahora mismo el sistema riojano de salud. 121 días de media. Y este objetivo se va a cumplir con relación a los resultados que ya hemos comprometido en el Parlamento de La Rioja, que es reducir a 62 días. ¿Qué tal? Buenas noches. La semana pasada daban respuesta al transporte de viajeros y esta semana a uno de los problemas que más preocupan a la población. El Gobierno de La Rioja ha aprobado, ya lo han escuchado, un plan de choque para reducir al 50% esas listas de espera quirúrgicas. Para ellos van a sacar a licitación la contratación de medios externos para realizar determinadas intervenciones. El contrato se licita por 6 millones de euros y la medida se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de enero. Y quiero que vean estas imágenes. La plaga de chinches que asola Francia ya ha llegado aquí a España. Esta plaga ha aumentado su presencia un 71% en nuestro país desde enero a septiembre y ya se han detectado casos en Madrid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares y Aragón. La expansión podría deberse a las altas temperaturas que hemos tenido y al turismo que han traído compañeras de viaje. Aquí en La Rioja también se han detectado los primeros casos. Sí, vamos a decir que si hay una plaga de chinches, no es muy extensa, pues te levantas de dormir y de repente ves pues, algún corroncho de que te ha picado algo, no sabes por qué. Animales muy molestos, más que nada, no transmiten ninguna enfermedad. El problema es que nos provocan las picadas. Las picadas, por decirlo así, son dolorosas. Y a nivel internacional, las miradas siguen puestas en la Franja de Gaza, donde la escalada de violencia aumenta. Un conflicto a nivel político que tiene también consecuencias en España. La diferencia de opiniones entre los miembros del Gobierno en funciones ha levantado también las críticas dentro y fuera de nuestro país. En todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición, y ocurre en todos los gobiernos de coalición en Europa. Cada ministro tenemos nuestro perímetro y gestionamos unas políticas determinadas. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, y quédense con este dato que vamos a ver aquí en la pantalla. El 36% de los riojanos tienen dificultades para llegar a fin de mes. Es un dato que encadena 3 años seguidos de incremento. Desde 2019 ha aumentado, aquí lo vemos, un 42%. Así lo hemos sabido tras darse a conocer los resultados del informe del estado de pobreza en nuestro país. Así en España, lo vemos ahora, el riesgo de pobreza y exclusión social alcanza al 26% de la población, es decir, a 12,3 millones de personas. Son 840.000 menos que el año pasado. Fíjense también en este dato, el 38% destina el 40% de sus ingresos a pagar su vivienda. Y si nos detenemos aquí en La Rioja, la pobreza experimenta una ligera disminución con respecto al informe de 2021, 0,4 puntos menos en el índice AROPE, pero muy por debajo de la evolución que ha experimentado el índice nacional, que ha subido de un descenso de 1,8 puntos. Sí nos ha llamado la atención que se incrementa la brecha de género. Así, la pobreza entre las mujeres crece en el último año un 0,3%, con lo que da un 22,7% de las mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión frente al 19% de los hombres. También sabemos que el 27% de las poblaciones rurales se encuentran en riesgo de pobreza. Son más de 9 puntos con respecto a los que viven en zonas urbanas. Y en cuanto a nuestros mayores, el 33% de los pensionistas viven con una pensión inferior a la cuantía mínima considerada para no ser pobre. También destacamos que un 6% de la población viven en hogares de baja intensidad de empleo, datos que mejoran levemente los registrados en 2021. 67.000 riojanos y riojanas están en situación de pobreza y exclusión social. La tendencia es ligeramente
más positiva, pero creemos que es insuficiente y que mantiene un poco los datos del año pasado. Y lo que podemos resaltar es que sigue habiendo una brecha de género en la pobreza. Este año hay un aumento en mujeres que han entrado en la tasa, mientras que ha habido una disminución de hombres. Bueno, pues enseguida hablamos con los responsables de la Red Europea contra la Pobreza y Exclusión Social aquí en nuestra comunidad. Todos los detalles de este informe a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Cuatro minutos que pasan ya de las 9, seguimos en directo y vamos a hablar ya de ese informe del estado de la pobreza aquí en La Rioja y lo vamos a hacer con Juan Antonio Meléndez, miembro de la Junta Directiva de esta Red Europea contra la Pobreza. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, antes de la publicidad hemos estado viendo los datos que reflejan este estudio de 2022 en nuestra comunidad autónoma y nos dicen que el 21% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. A pesar de que los datos han bajado mínimamente con respecto al año pasado, siguen siendo unos datos que preocupan. Sí, porque al fin y al cabo eso nos quiere decir que 1 de cada 5 riojanos están en riesgo de exclusión y además este dato de la tasa AROPE es un indicador combinado y La Rioja hace bien los deberes en la privación material, social y severa y también en cuanto a la intensidad de empleo, pero no hace bien los deberes en lo que respecta a la pobreza. En la pobreza hemos crecido y eso ha hecho que nuestra tasa de riesgo de pobreza y exclusión pues haya bajado, pero muy poco. Muy levemente, ¿no? Sí, como sí, 4 décimas. 4 décimas, así, ¿no? sí. Además, lo que es un poco también preocupante es que no está habiendo una acción decidida de lucha contra la pobreza y erradicación, ¿no? La Agenda 2030, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que habla es de reducir entre el 2015 y 2030 la pobreza a la mitad. Eso quiere decir que tendríamos que estar en torno a unos 53.000 o 50.000 personas en exclusión y estamos en torno a 67.000. Entonces hay casi 17.000 personas más de las que deberían estar si hubiésemos hecho bien los deberes, ¿no? Entonces sí que es preocupante porque además vivimos en una comunidad que está en la zona rica, ¿no? En España el informe muestra que en el norte y el sur, entre el norte y el sur, cortando por Madrid, pues hay una diferencia terrible en lo que es el índice de pobreza, ¿no? Las comunidades del sur están por encima de los 25 puntos y sin embargo pues en el norte pues en torno a los 20 hacia abajo. Y en este sentido La Rioja, dentro de estas comunidades ricas del norte, pues ocupa un discreto 9º puesto, ¿no? Y entonces eso sí que es un poco preocupante. Además que venimos de una situación en la que normalmente siempre estábamos en los puestos altos de la clasificación, digamos, y ahora nos vamos estancando y a nivel del Estado pues estamos también muy atrás. Estamos viendo además que el crecimiento de la pobreza en nuestra comunidad lleva 3 años, ¿no? Sí. De aumento consecutivo, sí. 3 años seguidos de aumento. ¿A qué se puede deber? Bueno, seguramente lo que ocurre está aumentando, digamos que la renta media de la población está aumentando. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que estaban en exclusión severa no terminan de salir de ahí. No terminan de salir de ahí porque además las medidas que se implementan que tienen que ver con la garantía de ingresos, ¿no? La renta ciudadanía, el ingreso mínimo vital, no superan los umbrales de la pobreza relativa. Entonces son capaces, y por eso hemos mejorado
en la pobreza severa, somos capaces de salir o sacar personas de la pobreza severa, pero no de esa pobreza relativa, ¿no? Y ahí se quedan muchas personas. Y a la vez, junto a eso, pues estamos descubriendo que el peso del precio de la vivienda está siendo, pues eso, angustiante y asfixiante para las familias más pobres. El 38% de las familias más pobres gasta más del 40% de su presupuesto en el pago de la vivienda, mientras que las familias ricas están en el entorno del 0,7%, ¿no? en el gasto. Eso claro, muestra... La diferencia es abismal. Es abismal, ¿no? Entonces, también se está viendo que a pesar de que mejoran los datos de empleo, y vamos notando además paulatinamente cómo hay una mejora en los datos de empleo aquí en nuestra comunidad, sin embargo, nos habla que eso no se compagina, ese descenso en las tasas de desempleo con el descenso en la pobreza. Eso quiere decir que de alguna manera tenemos mucho empleo precario, mucha parcialidad, mucho empleo a tiempo parcial en jornada de una forma no deseada, y también salarios bajos. Entonces, eso hace que, a pesar de que hay empleo, y ese mantra que siempre decimos, ¿no? A través del empleo podemos salir de la situación de pobreza y podemos llegar a la inclusión, pues no se está dando, ¿no? Quizá lo que habría que unir es que haya un empleo de calidad, un empleo decente, que asegure pues que las familias puedan vivir de una manera digna. ¿Existe, por lo tanto, un umbral específico para indicar cuál es el riesgo de pobreza? Hay un umbral, el umbral es el 60% de la mediana, ¿no? de la riqueza de un país. En este caso, el umbral de la pobreza en España es 841 euros por unidad de consumo, porque la pobreza, claro, no se mide, no se coge, se dice por cada uno de la familia 841 euros, sino que hay unas fórmulas matemáticas que hacen que el primero sí que es una unidad de consumo, el segundo es media unidad de consumo y el tercero y en adelante son un tercio de su unidad de consumo. Por eso, si miramos una familia de una pareja con 2 hijos, pues su umbral de pobreza relativa sería 1.765 euros. Bastante más alto, ¿eh? Si trabaja una persona y cobra el salario mínimo, pues es imposible que supere ese umbral de la pobreza. Deberían de trabajar dos personas a tiempo completo con un salario al menos mínimo, ¿no? Y el umbral de la pobreza severa está en torno a 560 euros. También aplicado a una familia una pareja con 2 hijos, pues serían 1.176 euros. O sea que al menos tendría que tener un salario que fuese por encima de ese salario mínimo, ¿no? Y luego que si nos fijamos en las rentas, tanto de ingreso mínimo vital como de renta de ciudadanía, muchas de ellas, en cuanto empiezan a aparecer hijos por medio, hacen que las familias no superen ni tan siquiera el umbral de la pobreza severa. Por eso muchas veces decimos que a veces las familias con hijos son las más penalizadas en lo que es la pobreza, y por eso también cuando se miran los datos de pobreza infantil aparecen muchos niños, o sea que hay muchos niños en pobreza. Y eso es algo preocupante, sin duda alguna, pues para un país democrático y del primer mundo, ¿no? Como el nuestro. Bueno, en este mundo en el que vivimos, ¿de qué forma pueden influir los factores demográficos o migratorios en ese índice de pobreza? Bueno, sin duda alguna, primero hay una parte que no se controla, que es toda esa población que está en situación administrativa irregular. Los migrantes no cuentan en las encuestas, pero sí que de alguna manera lo que se está viendo, por ejemplo, en La Rioja, es que ya vamos viendo que hay un crecimiento vegetativo casi negativo, porque es que, como te decía, pues de alguna manera a nivel de la pobreza penaliza a las familias con hijos. Entonces es muy difícil eso, ¿no? Traer hijos a este mundo para que sigan marcando y esa herencia, ¿no? Se vaya trasladando esa herencia de pobreza de unos para otros. Y luego en esta comunidad autónoma hay un amplio número de personas que están jubiladas, casi un 20%, y a veces precisamente hay pensiones bastante bajas, y a veces esas pensiones bajas son las que a veces, depende del umbral, hacen que haya personas que están por encima del umbral y hay años que están por debajo del umbral, porque están
en el límite, ¿no? Muchas personas jubiladas están en el límite. Sí, hablado de esos 800 euros. Sí, ¿no? claro. Hay pensiones inferiores. Claro, hay también. pensiones inferiores, hay pensiones de viudedad que son pequeñas. Igual a veces ponemos mucho el énfasis, y con razón, en el tema de la soledad, pero también hay que poner un poco el énfasis en esas jubilaciones que llevan a situaciones que quizás nuestros mayores, por cambio de otras situaciones, son capaces de vivir con poco, pero sin embargo pues estarán viviendo situaciones a veces muy al límite, ¿no? Y yo creo que también ahí debería haber una garantía de ingresos, es decir, de alguna manera pues también a veces complementar, compensar pues todas esas pensiones de jubilación que hace que la gente viva en una situación difícil. Aún así, yo creo, y eso sí que se muestra, que cuando a las personas les preguntas en la encuesta de condiciones de vida por datos de esa privación material y social severa, sin embargo, estamos bien, porque yo creo que la gente, digamos, también alberga un cierto conformismo y se adapta a las circunstancias que le toca vivir. Seguimos con esa radiografía de La Rioja, hablaba del colectivo de jubilados, sí. Y también otro dato que nos ha llamado la atención es que ha crecido la brecha de género, ¿no? Sí. Las mujeres suponen un 22%, si no me equivoco, sí, y los hombres un 19%. La encuesta, para hacer el estudio, se hace estudio de género porque sin duda alguna entendemos que es algo relevante, pero es muy difícil en realidad a través de la encuesta llegar a esa brecha, porque la encuesta es por hogares y en cierto modo se contabiliza, pues bueno, si en un hogar hay una familia que es pobre, pues el hombre, la mujer y los niños, ¿no? Entran todos, o un hombre y otro hombre, o una mujer, sí. Pero lo que sí que está manifestando, yo entiendo que esa encuesta sí que manifiesta, es que hay muchas mujeres o muchas familias monoparentales. Y precisamente ese desvío, ese aumento de más mujeres en situación de pobreza tiene que ver, yo creo, con esa monoparentalidad de las mujeres. Muy interesante. Que viven pues en situación, además con los hijos, entonces entra un solo salario, como hemos dicho antes, pues si son salarios pequeños o de jornadas parciales, o ya sabemos también la brecha en el tema de los salarios entre hombres y mujeres, pues son salarios más pequeños, pues sobre la mujer va a repercutir un mayor índice de pobreza. Juan Antonio, ¿cómo se mide la pobreza energética y qué medidas se están tomando para combatirla? Bueno, pues la encuesta es una encuesta, al final es sobre una pregunta, ¿no? Preguntan si creen que viven en unas condiciones, o sea, si en épocas de invierno tienen unas condiciones de calor suficientes y necesarias. Y sin duda alguna muchas personas dicen que no. Yo creo que es obvio que con esos estamos hablando de pequeños salarios donde sobrevivir es difícil. Ya hemos dicho que solamente los gastos de comida, de lo que es el pago de la vivienda, también el transporte, pues en estas familias que ganan pues en torno a 1.000 euros, pues suponen el 70% de su gasto. Entonces a cualquier menor gasto, el poner la calefacción es un lujo, solo cuando hace mucho frío, ¿no? Sin duda alguna, pues lo que habría que hacer, bueno, ya se están haciendo también medidas de bono social, ayudas para el pago de suministros, pero sin duda alguna hay que seguir abundando en eso. Todo pasa también por unos ingresos un poco más mayores, ¿no? Ustedes han dicho esta mañana además que si no existiesen las transferencias del Estado, el índice de pobreza aquí en La Rioja superaría o llegaría al 38%, cuando antes me ha dicho que dentro de la Agenda 2030 se aspira a un 20% de la población, ¿no? O sea, estaríamos hablando de un 38%. Sí, sin duda alguna. Es verdad que el Estado y las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Con el IMV, aquí en La Rioja con la renta ciudadanía, con las ayudas por hijo a cargo. Hay un montón de ayudas, subsidios, prestaciones, pensiones que sin duda alguna hacen que esa media, ese salario mínimo, esa garantía de ingresos, pues por lo menos se pueda llegar a un mínimo, ¿no? Pero hay que hacer todavía mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que si no hubiese esas transferencias, si la gente
tuviese que vivir solamente de su propio salario, de lo que gana, pues sin duda alguna habría muchísima más gente en situación de pobreza. Y si hablamos de las zonas rurales, en estas zonas se incrementa mucho más. Sí, quizá porque sobre todo en lo que son las pensiones contributivas, son personas que han trabajado en el campo, que han cotizado a la seguridad social en el régimen agrícola, entonces son pensiones más bien bajas. En todo caso, nosotros no nos fiamos mucho de esas medidas, porque a veces hay otro tipo de ingresos, o también puede haber propiedades que no aparecen computadas en la renta y sí permiten que la gente en el medio rural viva mejor. De hecho, en el informe se ve que, a pesar de que se habla de pobreza en el medio rural, cuando se les pregunta por la privación material, social y severa, se está mejor en el mundo rural que en el mundo urbano, porque también en el medio rural a veces necesitamos menos ingresos para poder vivir, y digamos la exclusión es menor, porque también tenemos más relaciones sociales, vivimos con menos. Eso es muy importante también. Bueno, ¿cuáles son, a su juicio, las perspectivas a largo plazo para acabar con la pobreza? Bueno, pues sin duda alguna, como ya decía, ya se van viendo, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con asegurar unos ingresos mínimos que permitan salir, por supuesto, de la pobreza severa y ir avanzando hacia la pobreza, superar el umbral de la pobreza relativa, que pasaría por incrementar el empleo, un empleo de más calidad, más decente. También, por supuesto, está todo el tema de la vivienda, es decir, que asfixia a muchas familias, pues el proveer de parque de vivienda social, de vivienda asequible, de promoción pública, ¿no? Obra pública. También pasa por la educación, ¿no? Hay un problema, está ya demostrado, ya está aceptado, que hay una transmisión intergeneracional de la pobreza. La forma de romper esa transmisión es a través de la educación y de la igualdad de oportunidades para la gente más joven, y también que haya una formación profesional, como ya también se está haciendo, dual, ¿no? Que permita la formación y a la vez el trabajo, y que permita que al final la gente tenga trabajos pues dignos, vinculados a la industria o a sectores que estén hoy en día también pues en auge, ¿no? Si vamos por ahí un poco, y pues yo creo que hay futuro, ¿no? Hay futuro. Yo creo que lo que tiene que haber sobre todo es el empeño, es decir, poner como prioridad erradicar la pobreza, que creo que no aparece en las agendas políticas como una cosa prioritaria, y además es que es una cosa que desgraciadamente no da votos. Los pobres, está demostrado, y las personas en exclusión son las que tienen también una exclusión en la participación política, participan menos, y al final, como también no son mayoría, pues también es un colectivo al que se mira menos, ¿no? Yo creo que la prioridad en la agenda, y que de verdad se cumpla esa Agenda 2030, pues sería lo importante. Bueno, es muy importante lo que dice, y que nuestros políticos se lo tienen que anotar, porque además este 2023 pues no se avecina con buenas perspectivas. No sé si tienen buenas perspectivas para el próximo año, pero tenemos una guerra de Ucrania que sigue ahí, una guerra de Israel que sin duda nos va a afectar también. Sí, sin duda alguna los datos de inflación pues son realmente preocupantes, ¿no? Y lo que es un poco a veces triste es que cuando hay momentos de expansión, de crecimiento, no los aprovechamos para reducir esa pobreza estructural que tenemos. Cuando vienen mal dadas, los primeros que sufren pues son los pobres, ¿no? Ellos son los que pagan de un modo más intenso la inflación, las crisis y las guerras. Pues Juan Antonio Meléndez, un placer tenerle aquí y analizar con nosotros en este punto de encuentro pues este informe sobre la pobreza, que podemos decir que muestra datos preocupantes, aunque ha descendido
con respecto al informe del anterior año, ¿no? Del 2021. Sí, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues enseguida regresamos, lo hacemos con la tertulia. Sobre la mesa estará ese plan de choque del Gobierno para acabar con las listas de espera o la plaga de chinches que ha llegado también a nuestro país y también aquí a La Rioja. Hasta ahora. Bueno, pues las 9:28 de la noche, vamos ya con la tertulia y vamos a saludar ya, lo hacemos a Olivia García. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Ángel Íñiguez, que se estrena aquí esta noche, muchísimas gracias Muchísimas por gracias venir. a vosotros por la invitación. Y también Pedro Muro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por hablar sobre el resultado o parte del resultado de ese Consejo de Gobierno que ha tenido lugar esta mañana, donde hemos conocido que se va a aprobar un plan de choque para reducir al 50% las listas de espera quirúrgicas. Para ello está previsto sacar a licitación la contratación de medios externos para realizar determinadas intervenciones. El contrato se va a licitar por unos 6 millones de euros y la medida se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de enero. En la actualidad hay 9.000 personas en lista de espera en el Servicio Riojano de Salud. El Gobierno de La Rioja contratará medios externos para realizar determinadas intervenciones, aquellas que acumulan una mayor lista de espera. En traumatología, urología, oftalmología, operaciones quirúrgicas en columna y neurocirugía y, por último, operaciones quirúrgicas en vascular. Un plan de choque temporal para, como prometió el presidente de La Rioja, reducir a la mitad estas listas. Las desproporcionadas listas de espera que tiene ahora mismo el Sistema Riojano de Salud. 121 días de media, y este objetivo se va a cumplir, reducir a 62 días de listas de espera. En total se esperan hasta 2.050 operaciones, 650 por ejemplo de trauma o 150 de cirugía vascular. Bueno, pues son medidas que se anuncian para comenzar ese 1 de enero. Me gustaría preguntar a Pedro Muro. La semana pasada anunciaba el Gobierno ese plan del transporte y esta semana ha tocado la sanidad. Ha tocado la sanidad y bueno, ya vemos que los datos están encima de la mesa y los datos son los que hablan, ¿no? El Gobierno de Concha Andreu determinó que quería acabar con los conciertos. Vivimos una pandemia. Las listas de espera están disparadas y yo creo que al final el Gobierno de La Rioja lo que tiene que hacer es gestionar la sanidad pública y mirar por el paciente y poner, como ha dicho Alfonso Domínguez hoy, al paciente en el centro del sistema sanitario. El que se hagan estas derivaciones o estos conciertos a la sanidad privada en momentos puntuales yo creo que es una buena medida que puede atajar esos problemas con las listas de espera y que puede dar solución para que el sistema público, digamos, pueda seguir trabajando en ampliar determinadas líneas, pero no quedarse atrás, digamos, en lo que es la gestión del día a día y en esa gestión de las listas de espera, que con más de 120 días de espera, pues creo que es inasumible para el sistema riojano de salud.
Olivia, ¿esperado esta noticia? Sí, yo creo que tampoco puede sorprender a nadie, ¿no? Es un modelo que ya conocemos en La Rioja, es el modelo del Partido Popular, ya se ha hecho en otras etapas del Partido Popular, esos conciertos sanitarios, y evidentemente es un modelo que han votado en su mayoría los riojanos, ya que el Partido Popular está gobernando con una mayoría absoluta y muy amplia, y nunca ha ocultado que este es su modelo sanitario, ¿no? Como en otros muchos servicios. Yo me veo un poco en la obligación de plantear dos preguntas. Primero, si hubiera podido mejorar o cómo se hubiera podido mejorar la sanidad pública si esos 6 millones que se van a dedicar a externalizar estos servicios se hubiesen dedicado a contratar más personal o a reforzar el servicio sanitario público, que es lo que se viene demandando también desde dentro. Y segundo, ¿qué va a pasar con las personas, que puede haberlas, que no quieran ser operadas en una clínica privada, ¿no? Puede haberlas, y ha pasado en otras épocas también, y bueno, siempre se dice, no hay penalización. Bueno, al final tú recibes una llamada, te quieres operar dentro de 2 semanas en la privada o dentro de 6 meses en la pública. Esa va a ser la realidad. Entonces creo que también son cosas que hay que dejar claras. Yo soy de la opinión de que los recursos públicos hay que cuidarlos y hay que mejor destinar el dinero público a lo público. Se ha decidido este modelo, insisto, es el modelo respaldado por la mayoría de los riojanos y es el que vamos a tener. Yo lo que me imagino es que tampoco se va a quedar ahí, que seguramente irán más allá esos conciertos a lo largo de los próximos años, a lo largo de esta legislatura, y lo vamos a ver también en otros servicios fundamentales como la educación. Ya lo adelantaba Alberto Galeana, el consejero de Educación, se va a concertar el bachillerato en centros privados. Es el modelo de quien nos está gobernando ahora mismo, que es el Partido Popular. Tampoco creo que sea una sorpresa para nadie. Ángel. Yo he entrado a revisar los parámetros de las listas de espera que aparecen publicados entre junio de 2022 y junio de 2023, y lo cierto que si uno los analiza en profundidad te das cuenta de que todos los parámetros se han ido deteriorando progresivamente. Por lo tanto, yo en este caso coincido con Pedro, que me parece una buena medida de carácter transitorio para aliviar esas tensiones que ahora mismo está soportando nuestro sistema público de salud. Hay que recordar que también el gobierno de La Rioja, el anterior gobierno de La Rioja, puso en marcha un plan de choque durante 2022 que no ha llegado a ser suficiente por diferentes motivos, pero que sí durante un periodo redujo de forma sensible las listas de espera. Y yo lo que me pregunto, viendo un poco los números y sin poder hacer un análisis demasiado específico porque me falta el conocimiento interno dentro del hospital, pues del ritmo al que se ejecutan determinadas operaciones, cuáles son las operaciones que están pendientes, si va a ser suficiente para que el gobierno del Partido Popular pueda cumplir el compromiso de reducir las listas de espera a la mitad. Pongo un ejemplo. En traumatología auguran o se van a licitar 650 operaciones, como escuchábamos que decía el consejero Domínguez. En las listas de espera de los pacientes estructurales que llevan una espera de más de 100 días, en traumatología son 1040, con lo cual puede haber algún desfase, que yo desconozco los números internos para poder tener una opinión más fundada, pero me da la sensación que a lo mejor va a tener que intensificarse para que el gobierno pueda cumplir su compromiso. ¿No lo ves factible? Ahora mismo con los números, pero desconozco todas las variables que pueden entrar en juego en el cálculo. Uno se pregunta también por qué se pararon esas operaciones de fines de semana, ¿no? También, ¿no? Claro, es que ese plan de choque, ¿no? que decía Ángel, al final sí que redujo las listas de espera, se llegó a 95 días, ahora estamos en 121 porque se han parado esas operaciones. Entonces, bueno, pues si pensamos mal, pensaremos bueno, pues que se ha forzado un poquito ese aumento para explicar ahora esta decisión política. Si no pensamos mal, pues bueno, pues también hay momentos del año coyunturales en los que se pueden hacer más, menos operaciones, en los que hay más, menos patologías, pues bueno. Pero bueno, si ves la gráfica de las listas de espera, no es algo de los últimos 3 meses, es algo que quitando del medio de la pandemia venía hacia arriba. Entonces yo creo que el modelo, en este caso, que ha optado el Partido Popular de aliviar las listas de espera con esta gestión externalizada de determinadas operaciones, pues creo que puede ser un alivio para esas listas de espera y que redunda además en el servicio público y en que se pueda coger el ritmo, como bien decías, en el servicio público y va a seguir operando el sistema público del sistema riojano de salud, del servicio riojano de salud. Y creo que en unos meses se verán los resultados, los primeros resultados, y empezará la gráfica para abajo. Y bueno, y creo también que se ha estado operando por la tarde, se ha estado operando los fines de semana en distintos momentos, y que hace falta pues,
como nada es previsible, las patologías y qué lista va a subir no es previsible, pues este sistema por el que opta el Partido Popular, que es de apoyarse en el sistema privado, a mí me parece adecuado en tanto en cuanto redunda eso en el beneficio del paciente. Estamos hablando además eso de traumatología, urología, ¿no? Oftalmología, de columna, operaciones de neurocirugía y vascular, ¿no? Que esto se podrá ampliar. Algunas no requieren mucho posoperatorio, ¿no? Como puedan ser a lo mejor las de oftalmología, pero otras sí que requieren. Bueno, pues veremos. No sé qué plazo dieron, Olivia, no sé si te acordarás tú el plazo para reducir. Yo creo que dijo durante 2024, ¿no? Sí, yo creo que era ese año de 2024, sí. Yo creo que eso en los próximos meses se tienen que ver los resultados. Bueno, pues hablando de salud, vamos a hablar de la plaga de chinches que ha llegado a España y también lo ha hecho, aunque parezca sorprendente, ha llegado también aquí a nuestra comunidad. Son muchos los que desde el mes de enero se ponen en contacto con profesionales para intentar sacar a esos insectos de su casa. Las chinches provocan picaduras dolorosas y no aparecen porque nuestro hogar esté sucio. La plaga existe y aquí en La Rioja se han fumigado ya decenas de hogares o edificios. Escuchen. Las famosas chinches llegan a La Rioja. Aparecen en muebles, en la cama, en el sofá, en nuestra mochila y hasta en el coche. La plaga de estos insectos afecta ya a gran parte del país y no tiene freno. Se va incrementando sustancialmente. Sí, vamos a decir que sí hay una plaga de chinches. El caso de esta bailarina ha conmocionado a todos. Se alojó en este hotel de lujo. Hotel Iberus, no sé, un hotel precioso, pero con chinches. Y las chinches la llevaron al hospital. Un antihistamínico para el picor igual. Montamos habitualmente, pues te levantas de dormir y de repente ves pues, algún corroncho de que te ha picado algo, no sabes por qué. Se han hecho resistentes. Sí que se destruyen con calor, con altas temperaturas. Entonces lo que es ropa de cama, pues debería lavarse a una temperatura que sea de al menos unos 60 grados. Las picadas, por decirlo así, son dolorosas. ¿Te crean dudas? Bueno, pues vamos a esperar a la mañana. Pero no debemos esperar para no terminar como ella. La plaga ha llegado. Bueno, pues ha llegado a España, ha llegado a Madrid, a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, las Islas Baleares, Aragón y también confirmado por una empresa logroñesa también aquí en La Rioja. Yo no sé qué os parece a vosotros si teméis tener chinches en casa si es que la plaga... Qué horror, horror, ¿no? Bueno, verlos ya causa pánico. Sí, yo ya nos estamos rascando. ni los conocía como eran hasta estas imágenes, pero bueno, porque estamos más acostumbrados. Bueno, son grabadas de casas de aquí, de aquí, sí, de España. Sí, aquí en La Rioja. Sí. Yo creo que hay evidentemente dos factores que no nos libran de estos animales como no nos libran de otras muchas cosas. Uno es el cambio climático, ¿no? Como se viene hablando, pues hace más calor, el calor dura más tiempo, la vida es más larga, aguantan esos viajes, y luego está pues el mundo globalizado. Si el COVID ha llegado a todo el mundo, pues es evidente que si hay plagas de chinches aquí al lado van a llegar en un momento o en otro. Pues pelos de punta. Está Así muy es, bien. Es lo que dices, el calor, sí, claro. fundamentalmente ha afectado, el calor que hemos tenido además en el último mes, podríamos decir, y el turismo, que vivimos del Pero turismo. a mí me parece un buen ejemplo, aunque muy molesto, para todas esas personas a las que parece que les resbala, ¿no? Lo que está pasando con el cambio climático, los usos que tenemos, lo que se ha venido permitiendo en el mundo, pues bueno, pues estas son las cosas que pasan. Sí, que probablemente al final resulta más costoso atajar el problema una vez se produce que prevenirlo, que probablemente sea lo que sucede aquí, que tenga que desplegar el gobierno central y los gobiernos autonómicos muchos medios para evitar esta plaga y las consecuencias que puede tener. Pues estamos hablando hoy, esta noche aquí, de este insecto, pero yo no sé si puede haber... especies invasoras, ¿no? Se puede extender a otro tipo de animales, aquí, como pueden ser los piojos, por ejemplo. Aquí conocemos los piojos y las garrapatas, y bueno, pues esto es toda una novedad, que seguro que existían, y ahora con el calor han proliferado. Pero bueno, no hay que decir que han venido de fuera ni nada de eso, pero bueno. Bueno, yo creo que siempre han existido, y nos lo decía también en la empresa. Y se ha hablado muchas veces, bueno, y hemos tenido, todos hemos dado noticias en verano, albergues de peregrinos, tal, pues bueno, al final donde hay tránsito de gente, no es ni que vengan de un sitio ni de otro, pues hay tránsito de gente, de fuera, de aquí, se mueve.
pues es algo que me imagino que siempre está ahí. Es verdad que a veces también ponemos el foco informativo, y creo que ahora también se ha puesto, ¿no? En Francia además pilló plena semana de la moda, un poco como pasó con el COVID en Milán, que de ahí se extiende a todo. Pues bueno, pues ahora ha pasado con esto. Eso, yo lo comentábamos antes, yo creo que se está hablando incluso más fuera que en Francia, ¿no? Porque bueno, allí además están ahora cuidando mucho, estamos haciendo todo bien, tenemos los Juegos Olímpicos ahí y tal, y hay que cuidar estas cosas y dar una buena imagen, pero bueno, que ninguno estamos libres de esto en el mundo globalizado y acalorado en el que vivimos ahora mismo. Que luego también hay que ser moderado en cómo se generan las alarmas, quiero decir, o sea, hay que dar el aviso, pero tampoco a lo mejor generar una alarma innecesaria que pueda tener consecuencias incluso peores. Aquí queremos avisar, Totalmente. Como decían, si vemos una, no esperar, ¿no? Y llamar rápidamente. Sí. Bueno, decían en París que en Francia que el frío iba a acabar con ellos. Claro. Con lo cual, hoy estaban en París a 3 grados. En breve llegará para aquí. Entonces, a ver si llega el frío y... Sí, se supone. Sí. Madre mía, qué cambio. No nos acordamos. A lo mejor tan bajo no es necesario. Yo ya no me acuerdo de lo que es eso. Bueno, vamos con más cosas. Un punto de cooperación con las bodegas logroñesas que ayude a dinamizar la capacidad expositiva del enoturismo y también su rendimiento. Hablamos del Centro de la Cultura del Rioja de Logroño, que va a reabrir sus puertas. Lo va a hacer la próxima semana, el viernes 27 de octubre a las 7 de la tarde, y lo va a hacer con un espectáculo de inauguración centrado en la magia y en el mundo del vino, al que por sorteo van a poder asistir unas 150 personas. Como una de las principales novedades de esta reapertura, se va a contar con las exposiciones del Museo Vivanco sobre la mujer a través de la cultura del vino. El CCR se va a convertir en un punto de cooperación y de proyección, creador de sinergias con las bodegas de Logroño y con otro punto de referencia gastronómico como va a ser el mercado de San Blas. También va a haber en noviembre catas especializadas. Vamos a acoger un congreso, un foro sobre el vino, organizado por el Club de Marketing de La Rioja, actividades del festival Cuéntalo, y un ciclo de humor dedicado al vino. En esa segunda planta se van a congregar los funcionarios de las áreas municipales de cultura, de comercio y de festejos de la ciudad de Logroño, también los de turismo. ¿Qué os parece un poco el esquema de este Centro del Cultura del Rioja? ¿Le veis un objetivo definido? ¿Cómo lo veis? Porque no queda muy claro tampoco, ¿no?, cuál va a ser su trayectoria. Yo creo que por un ¿no? lado hay que celebrar la reapertura, es una buena noticia, pero tenemos la experiencia pasada de cuando tuvo que cerrar en 2016, y yo creo que uno de los errores que más repetidamente se le achacó es que no tenía definido exactamente qué quería ser ese Centro de la Cultura del Rioja. Era como un contenedor de pluriactividades sin que hubiera una misión específicamente definida. Entonces, yo creo que quizá con la definición amplia que ha brindado el concejal en su rueda de prensa esta mañana, podría incurrirse en este error. De todas maneras, es algo prospectivo porque tendremos que ver cómo termina realizándose la programación y también definiendo el modelo de gestión de ese centro. Pues a mí la verdad que el que esté Vivanco detrás me hace ilusión, me hace que por lo menos en esa parte tenga cierta esperanza. Si uno pues viaja un poco y yo el ejemplo que pongo siempre es Burdeos. Yo hasta hace 2 años no conocía la ciudad del vino de Burdeos y es algo envidiable, ¿no? Lo tienen muy claro, los franceses probablemente nos llevan la delantera en todo en materia de vino y en esto también. El encontrar un motivo yo creo que es un problema que el Centro de la Cultura del Rioja ha tenido desde que se proyectó. Un edificio grandioso que hacía falta en el casco antiguo, que fuera motor del turismo, pero sin un contenido detrás. A ver si ahora, pues como digo, el que esté Vivanco detrás con ese museo, que es un referente internacional, pues puede dar el empuje que necesita y pues ser el referente que debió ser siempre. Bueno, buena noticia, como decía Ángel, que se abra. Sí, claro. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que, bueno, que se abra, eso merece espectáculo de magia, fuegos artificiales, y porque si nos vamos a la historia de este edificio, es que me parece tremenda. Yo esta mañana repasaba un poco hemeroteca y bueno, se inauguró en 2011, no se usó hasta 2 años después, para empezar.
Se usó por primera vez en 2013. Se abrió en 2011 sin inaugurar. Bueno, se abrió en plenas elecciones. Se puso en funcionamiento en 2013, hasta 2015 no hubo una apertura continuada. Abierto estuvo un año. Un año después se cerraba 2 meses porque había goteras. Yo recuerdo ya tener conversaciones con el arquitecto en el año 2014 en el que me decía, nos está costando muchísimo dinero tener este edificio cerrado, o sea, calculemos lo que ha costado tener cerrado este edificio 9 años en esta última fase, más esos primeros años en los que tampoco terminó de abrir más allá de unos meses y de aquella manera. Yo me acordaba esta mañana, ¿no? Fue el propio Miguel Sainz el que anunciaba que se cerraba 2 meses en 2016 y de repente pues han pasado pues 7 años, nada más y nada menos. Bueno, yo creo que en La Rioja tenemos contenido suficiente para llenar este edificio, este recurso y para además utilizarlo, y además creo que debemos hacerlo. Hacía Pedro la referencia a Burdeos, yo creo que es, yo lo he dicho siempre, nos tenemos que fijar muchísimo en lo que se está haciendo, porque van muy por delante en enoturismo, en gestión de este tipo de recursos, y vemos que se pueden hacer muchísimas cosas que estamos desaprovechando, bajo mi punto de vista, porque tenemos prácticamente los mismos recursos. Respecto a lo que se ha anunciado hoy, tampoco se anuncian muchas cosas nuevas, porque la exposición de Vivanco estaba ya adjudicada, de hecho viene financiada con fondos europeos, si no me equivoco. El convenio con los humilleres también estaba ya suscrito. Lo que van a hacer más o menos es lo que vienen haciendo en el espacio Lagares, esos cursos, esas catas, pero se traslada, se unifica toda esa actividad en este edificio del casco antiguo, que me parece algo muy bueno, y el único cambio que ha hecho el nuevo equipo de gobierno es el de la tercera planta, que el equipo de gobierno anterior... Los funcionarios. Sí, el equipo de gobierno anterior tenía más un proyecto, pues no me acuerdo cómo lo habían llamado, de enoturismo digital, con propuestas de empresas. El nuevo equipo de gobierno ha decidido llevarse allí a toda la unidad de promoción de la ciudad, bueno, pues simplemente oficinas para funcionarios. Creo que es el único cambio real. Entonces, mi pregunta también, ya que estoy lanzando preguntas, es ¿por qué no se ha abierto antes? Si solo se ha hecho ese cambio, si los contratos estaban ya, el contrato de servicios, de lo que es la seguridad, la limpieza, se dejó también hecho antes. Entonces, es dinero que los logroñeses y logroñesas tenemos que saber que ya estamos pagando. Claro. Que ese contrato entró en vigor, si no me equivoco, en mayo o en junio, que son 1,6 millones al año, y que lo estamos pagando ya, que todos estos meses el Centro de la Cultura del Rioja está cerrado. Por lo tanto, me parece una magnífica noticia para la ciudad, me parece una magnífica oportunidad, pero me pregunto por qué no se ha hecho antes, cuando realmente los contratos estaban ya hechos y el dinero se ha empezado a gastar ya hace unos meses. Yo no solo me pregunto antes desde mayo, sino me pregunto todos los años que ha estado cerrado. Hablo ahora de este anuncio, pero efectivamente. ¿Por qué no se licitaron estos contratos? Pues eso, hace 4 o 5 años o 6 incluso. Y luego yo creo porque ha estado cerrado a cal y canto pues, año tras año. Yo luego creo que también será importante que se sepa qué se hace allí. Quiero decir, mientras hay una programación de actividades, que se comunique adecuadamente, que se promocione adecuadamente y en la medida de lo posible además que se integre con el resto del tejido y de la oferta cultural de la ciudad. Porque yo creo que una de las experiencias más desagradables que tuvimos precisamente con el CCR es que era una isla completamente aislada del resto de la vida de la ciudad, y creo que eso no debería repetirse. Bueno, pues vamos con otras historias. El conflicto entre Israel y Palestina tiene consecuencias en la política nacional de nuestro país. La Embajada de Israel, mediante un comunicado, condenó ayer que en el gobierno en funciones la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, hablara de denunciar al gobierno hebreo de Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Un comunicado que tuvo respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y que hoy el gobierno ha dado por zanjado. El ministro de Asuntos Exteriores de España califica de falsas las afirmaciones de la embajada del país hebreo y recalca que Palestina y el grupo terrorista de Hamas no son lo mismo. Da respaldo a la libertad de opiniones dentro del gobierno y por ello el ministro Álvarez considera que el conflicto diplomático está resuelto. Se produjo un incidente puntual en la relación entre España e Israel, que por nuestra parte ha quedado zanjado. Esta respuesta del gobierno español llega después de un comunicado de la Embajada de Israel, en el que acusaba a ciertos miembros del gobierno en funciones de alienarse con el terrorismo de Hamas. De esta manera, el país hebreo respondía a Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales en funciones, que pedía al Partido Socialista que el gobierno español potenciase una denuncia contra Israel. Una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal
Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu. El Partido Popular considera que las opiniones dispares dentro del gobierno perjudican al país. Perdemos los españoles por el lío político que permanece en el gobierno de forma notoria y ahora y además de forma grosera. Porque vuelvo a insistir, no es el momento de tener un conflicto con Israel. A pesar de que el conflicto de la Franja de Gaza se encuentra a 3.000 kilómetros de España, ha salpicado a la política nacional con un incidente diplomático que el gobierno ya da por zanjado. No obstante, Israel no ha rectificado las acusaciones contra los distintos miembros del gobierno. Bueno, ¿qué os parece esta polémica con todo lo que está pasando, ¿no? Porque hablar de esto, con lo que hay detrás de vidas humanas, la verdad que a mí me llama la atención que nos tengamos que meter en ello. Pero yo que sí creo tal vez que la ministra de Derechos Sociales, como ministra, hay cosas a lo mejor que no debería haber dicho, pero bueno, es mi opinión. A mí me parece eso, en verdad está ridículo y me parece una muestra más de lo que hemos hablado muchas veces en esta mesa, de la desafección que hay con la política, porque al final estamos viendo morir personas, morir civiles todos los días asesinados. Y estamos aquí hablando de que si tú has dicho que si tal, que bueno, pues me parece un poco la muestra de lo que hemos caído en la política y me da mucha pena porque me parece además que ensucia muchas de las cosas que se hacen y se hacen bien desde ambos lados en la política nacional. Dicho esto, puedes estar o no estar de acuerdo con lo que ha dicho la ministra, Yone Belarra. Lo que no ha dicho la ministra es de lo que le está acusando Israel. O sea, la Embajada de Israel le está acusando de apoyar a Hamás. Y yo, a día de hoy, no he escuchado a la ministra apoyar a Hamás ni defender lo que ha hecho Hamás. Entonces, sí que me parece que se ha forzado un poquito por ahí. De hecho, Feijóo lo admitía un poco, que igual Israel había ido un poquito de más. Sin embargo, esta tarde Cuca Gamarra pues, era muy rotunda y decía pues, que no, que no se puede, que no estamos para tener enemigos, algo que a mí, bueno, no estamos para tener enemigos, creo que estamos para ser el país que somos, para estar a la altura y para ser justos. No creo que tampoco se haya creado un conflicto internacional por una parte, creo que, insisto, ese comunicado de Israel a mí me dejaba loca porque era algo que yo no había oído decir a la ministra, insisto, estés o no estés de acuerdo. Dicho esto, Netanyahu tiene que ser juzgado por crímenes de guerra. Un crimen de guerra a día de hoy es bombardear un hospital. Israel ha bombardeado hoy un hospital con 500 personas en Gaza, hace unas horas. Sí, sí. ¿Tiene que ser juzgado? Pues a mí si me lo preguntas a día de hoy, pues creo que sí. Creo que sí, porque están matando niños, están matando personas civiles, están pasando todos los límites. Pasamos de Israel tiene derecho a defenderse a Israel ha bombardeado un hospital, insisto. Me quedo con ese dato y bueno. Sí, ayer hablábamos con la profesora de Derecho Internacional y hablábamos de eso, ¿no? ¿Dónde está el límite de los derechos humanitarios y dónde está el derecho de la legítima defensa de un país, ¿no? Que debería estar por encima, salvaguardar los derechos humanos, ¿no? Yo, por un lado, y por zanjar también el asunto del conflicto diplomático, que creo que es anecdótico dentro de la gravedad de todo el asunto, pero bueno, que sí refleja alguna cuestión que puede ser preocupante, y la primera de ellas es que creo que lo que demuestra no es solo que este gobierno no tenga una política exterior, sino que sus antecesores tampoco han tenido una política exterior definida para España. Y han sido varios los gobiernos del PP y del PSOE que no han tenido una política exterior definida para España. Creo que normalmente no se le da la importancia suficiente que tiene la política exterior, porque parece que es algo ajeno a la política interior, pero afecta de maneras muy importantes al sistema económico, al sistema social, y bueno, pues yo creo que puede ser una ocasión para reivindicar claridad a nuestros políticos sobre cuál es la política exterior que quieren seguir. Y luego el segundo asunto que sí me preocupa, aunque coincido totalmente con Olivia, que evidentemente creo que es una sobreactuación la respuesta que ha dado la diplomacia israelí. Sí es cierto que parece que dentro de los países occidentales, y en particular en España y en Francia, hay como una pulsión interna autodestructiva a criticar todo nuestro sistema cultural occidental.
Y en ese sentido yo creo que lógicamente tenemos muchos errores que conviene reformar, pero yo siempre lo defenderé, por ejemplo, frente al ayatolá de Irán, a Jamenei, que al final creo que es el que está moviendo el árbol detrás de todo este conflicto que está causando pues terribles consecuencias humanitarias. Pedro, acabamos contigo. Bueno, pues al final una guerra es el fracaso del diálogo, ¿no? Y hay vidas humanas tanto de israelíes como pues, en la Franja de Gaza. Y a todos nos conmueve, ¿no? el ver esas imágenes de ese primer ataque terrorista, que es como hay que definir a lo que ocurrió en un primer momento, un ataque terrorista sobre gente inocente en un contexto de un festival que a mí, pues la verdad, que me conmocionó, porque al final es el atacar el modelo de vida occidental. Y bueno, y si hablamos del conflicto, pues yo creo que sí lo ha habido. Podemos hablar de si ha habido mayor o menor reacción de Israel con ese comunicado, pero el conflicto ha existido y lo que ha quedado claro también es que el gobierno de España no tiene una única voz en este tema. Ha habido una ministra que ha salido por peteneras y nos ha causado pues, que España haya dado la imagen de que no tiene una voz única en este tema. Yo puedo entender que Podemos tenga su opinión, pero es una ministra, Ione Belarra, del Gobierno de España, y en un área además pues que como la suya podría hablar de otras cosas, ¿no? Hay muchísimos niños, muchísimas mujeres en este conflicto, y yo le he oído hablar de algo que nos ha puesto en el disparadero de Israel, y creo que no era el momento y que debe haber una voz única, que es lo que he hecho en falta. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres. Quedan 3 minutos ya para las 10 de la noche. Nos despedimos, les dejamos ya con Hecho en La Rioja y mañana volvemos sobre las 9 de la noche, después del informativo de 7 al día. Adiós, buenas noches. Adiós.